Muy bien, profesora, bienvenida a esta sexta clase del día de hoy de la maestría en educación. Estoy seguro que ya te ha generado muchas reflexiones, profesora, y sobre todo ahorita vamos a ver el tema del profesor Julio Pimienta. Ya están las evaluaciones en plataforma, profesora, ya lo pudiste ver. Ya las realicé las 3. Ah, excelente. ¿Cómo te fue con las evaluaciones? Bien, me fue muy bien. Sí, ya en breve envío las calificaciones, las voy a revisar y sobre todo el trabajo, las actividades. De hecho, ya califiqué tus tareas, profesora. Sí, ayer ya me di cuenta que ya están calificadas. Excelente. Yo creo que, de hecho, esa palabra que habíamos visto sobre el concepto de las competencias, que significaba precisamente prepararse para una carrera, ¿no? Prepararse como para pruebas, que venía el concepto etimológico Sí, de las competencias. De hecho, fue por ahí agostis, ¿no? Esa palabra en griego, por ahí venía también la plataforma, ¿no, profesora Brenda? sí, sí venía. Sí, y también Y venía también algunas, en el examen. sí, también venía algunas definiciones de la UNESCO, por ahí también sobre Ujú, competencias, que eso lo vimos ya en el primer día de clases, ¿no? sí. ¿Cómo te fue con educación, temas transversales, con la ceguera moral, etcétera? De hecho, ahí venía también preguntas del examen de Fernando Sabater. Bien, le digo que en las 3 materias me fue muy bien. Ah, excelente, muy bien. Sí, entonces, pues ya iniciamos con nuestra sexta clase, lo que va a ser el segundo periodo, segundo parcial. Y pues vamos a iniciar ya, profesora. Me da gusto que vayas organizando, vayas trabajando y sobre todo las actividades que has enviado. Yo creo que el objetivo es que exista también en el tipo de actividades, en el tipo de tareas, también un pensamiento reflexivo, que eso da como resultado competencias para el siglo XXI. ¿Ya pudiste echarle un vistazo al libro del profesor Julio Pimienta? El de competencia, sí, ya. ¿Qué tal Ya lo está? estoy empezando a leer. Está muy didáctico, ¿no? Sí, de hecho, son como estrategias, ¿no? De enseñanza. La Exactamente. lluvia de ideas, los mapas. Ahorita Sí, me quedé en las preguntas. totalmente, profesora. Luego uno se pregunta, bueno, ya sabemos qué son las competencias, ¿no? Son habilidades que se deben de adquirir, eh, pero también cómo se deben de adquirir en el Ujú, ámbito educativo, ¿no? Es ujú, decir, la forma como el profesor pregunta, la educación basada en preguntas, ¿te acuerdas? El método socrático, la educación basada en el estudiante de Carl Rogers, una sí. educación significativa de David Ausubel, que ya lo habíamos platicado. La forma como tú dejas también tareas a los estudiantes es también una forma de contribuir para las competencias, para las habilidades de los jóvenes. Recuerda que una parte difícil de este tiempo, déjenme poner mi cronómetro, permíteme tantito, profesora. A ver, para ahí llevar el tiempo. Ya está. Entonces, eh, una forma precisamente de contribuir a esa concepción es ayudar también a generar síntesis. Recuerda que la realidad es muy vasta, no podemos estudiarla en un solo momento en su totalidad, por eso necesitamos hacer síntesis, es decir, tomar datos más importantes y ubicarlo precisamente para nuestra acción educativa. Ujú. Pues bien, hoy vamos a ver al profesor Julio Pimienta, por ahí ya te dejé otro texto, ya dejé ya más tareas en plataforma para que vayas trabajando. De hecho, haciendo como también una conclusión, yo creo que el profesor César, en su libro, Una nueva educación, nos ha dejado un aprendizaje muy interesante. ¿Por qué? Porque el profesor César, este profesor de España, no hace cosas extraordinarias, hace cosas comunes que se convierten en aspectos extraordinarios. Ejemplo, Es, es yo lo veo como el cómo él lo ve, ¿no? O sea, sí, bueno, lo que yo mencionaba ya me parece que hace unas clases,
que muchas veces, por ejemplo, en preescolar, pues sí jugamos mucho con ellos. Y cuando llegamos a primaria, o sea, los maestros, sí me ha tocado maestros que dicen, es que en preescolar solo van a jugar, ¿no? Y no, o sea, no se están dando cuenta de a lo mejor del daño que les estamos haciendo cuando solamente los queremos sentaditos, escribiendo. Ahora, otra de las cosas es que, por ejemplo, los de primaria se quejan mucho de que cuando llegan con ellos, muchos niños no saben leer ni escribir, ¿no? Pero en nuestro programa realmente como de preescolar, pues no viene, o sea, ahí no dice que tú tienes que hacer que los niños escriban y lean, que solamente es un acercamiento a la lectoescritura. Entonces, realmente como que esa obligación o esa función como escuelas preescolares no nos corresponde. Sin embargo, ellas pues se quejan mucho de que cuando llegan con ellos pues no escriben, no leen, pues no, claro que no lo van a hacer porque no nos correspondía a nosotras. Y ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, tengo papitos que, bueno, en el centro educativo tenemos papitos que son maestros de educación primaria Sí, y nos mencionaban ahorita de lo mismo que todos los maestros, yo creo que ahorita estamos como observando en los alumnos, ¿no? Que pues ahorita se perdió mucho los hábitos, la responsabilidad, el hecho de que pues tenías tú como docente pues esa obligación quizá de verlos, de tenerlos, como que ahorita los papás dijeron, ay, qué bueno que ya son clases, ¿no? Y solamente los mandaron así, sí. pero no, o sea, como que no recuerdan que también ellos pues tienen que dedicarse a ver tarea con ellos, a pues estudiar, porque al final de cuentas a nosotros es algo que pues ya no nos corresponde. Totalmente, profesora, y sobre todo deduzco que debemos también hacer definiciones Ujú, sobre qué es profesor, qué es el profesor del siglo XXI y qué es la escuela del siglo XXI. Debemos como que también delimitar el margen de acción tanto del profesor como de la escuela, ¿no? Es decir, la escuela no es un depósito, recuerda que eso ya lo comentó Freire, ¿no? Que va a ser tema de la otra clase, pero la educación no es una educación bancaria, un depósito que nada más vas a arrojar y ahí lo vas guardando, ujú, para empezar. ¿No? La escuela siempre será un acto de libertad, de reflexiones, un aula callada, cuidado con eso, profesora, a lo mejor no se está aprendiendo, ¿no? ujú, Es decir, debe de haber siempre diálogo, controversias, pláticas. Precisamente ahorita vamos a ver el foro que comenta por ahí el profesor Julio Pimienta, el diálogo, la controversia, lluvia de ideas, etcétera, ¿no? De eso se trata para mover el aula. Y también uno de los roles para el docente del siglo XXI es que debe ser un activo de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que debe de generar por sí mismos una reflexión hacia sus alumnos. Recuerda que entre el alumno y el docente hay una relación asexuado, así se le llama sexuada, así se le llama en este tiempo. No hay vínculos emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si el docente, por ejemplo, la maestra, etcétera, tiene un vínculo emocional, va a generar mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, todo es total un vínculo académico, pero dentro de ese vínculo debe de generar precisamente eso, pero ya lo hemos visto, ya cuando la familia fracasa, la escuela también fracasa, ¿no? Porque anteriormente tú recuerdas que se cerró la escuela de tiempo completo, luego se vuelve a sí, abrir, están como coqueteando un poco, pero anteriormente el niño pasaba más tiempo en la escuela. No es que el padre no podría estar con ellos, estaba trabajando, mamá y papá trabajan. Tú lo sabes, profesora Brenda, en sí. tu escuela, me has platicado de, de padre de familia que dice, oye, profesora, nada más tengo para pagar esta semana, ¿no? Ujú. Entonces tienen que trabajar, ese es precisamente la realidad del trabajador mexicano, para empezar. Y Es también decir, como muchas veces, como que, bueno, ahorita que comenta eso de lo del trabajo, que pasamos la mayor tiempo sí, trabajando, porque hasta los maestros, este, como todavía, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo que, mm, bueno, no, más bien no me cuesta trabajo, como que ya me voy dando cuenta de que sí no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo antes decía, no, que
que yo cuando sea grande, pues sí quiero tener una familia, tener 2 hijos y así. Pero ahorita yo es algo que le digo a mis compañeras, ¿no? O sea, es que date cuenta y realmente yo considero que yo no tendría el tiempo, o sea, no tendría el tiempo de verlos porque, como ya le mencionaba, yo soy una persona que siempre estoy buscando qué hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita trabajo y estudio. Y el hecho de estar con tantas responsabilidades o tantas actividades durante mi día, muchas veces no me queda tiempo ni verme a mí, ¿no? Por ejemplo. Entonces es algo que yo les digo a mis compañeras, ¿cómo voy a ver a un chiquito o a un niño que realmente ni siquiera voy a tener el tiempo para él, ¿no? Por ejemplo, ahorita, hablando de ahorita. Entonces, muchos papás precisamente pues no tienen el tiempo y dejan a sus preescolares o a sus niños en, ya sea que con la abuelita, con la tía, en las propias escuelas, hasta buscan escuelas de tiempo completo para que los niños estén ahí. Pero, por ejemplo, yo noto como en los niños sí hay esa como preocupación y esa quizá como desorientación en cuanto a que, ¿por qué mi papá no pasa tiempo conmigo, no? O sea, ¿por qué me tengo que quedar tanto tiempo en la escuela? Y es algo que los adultos no nos estamos deteniendo a decirles, mi amor, es que yo tengo que trabajar, ¿no? A lo mejor para brindarte esto, brindarte el otro, para que nuestra casa esté bonita. Yo lo he dicho, o sea, los niños son muy inteligentes y yo considero que los niños lo van a, o sea, lo van a entender, lo van a comprender, pero no se les está explicando. Entonces, por eso los niños crecen con tanta inseguridad, con tanta Bien. laguna, con tanta falta de afecto, porque al final de cuentas, por mucho que una docente trate de ya mi amor o abrazarlos o lo que sea, pues no es lo mismo a que su mamá esté con ellos. Entonces eso como adultos también se nos está olvidando, ¿no? El explicarle a los niños las cosas, porque también ahorita, ¿qué hacemos? Que si nos preguntan o algo, no, agarra la tablet, espérate, estoy ocupada, no me preguntes ahorita, luego lo vemos y pues ya nunca les volvemos a explicar, ¿no? O nunca volvemos a decir, a ver, me voy a dar 5 minutos y a ver, ven, ¿qué está pasando, no? Y algo que tratamos de mencionarles mucho en la escuela es eso, que al final de cuentas los niños van a crecer y ellos ya no van a tener pues esta etapa de la infancia, ¿no? Y que si ellos los quieren disfrutar en esta etapa, pues si siguen ocupados en otras cosas y pensando en otras cosas que pues no les permiten ahorita estar como con sus hijos, Sí. pues ya no va a regresar el tiempo. Entonces es algo que pues ellos al final de cuentas se van a perder y cuando tengan el tiempo y quieran hacerlo, pues ya no, ellos ya no van a querer. Realmente, profesora Brenda, por ejemplo, hablar del concepto del tiempo es un tema filosófico, en efecto, y en su momento, a lo mejor cuando, porque es un tema de vocación, por eso es el gran pleito de este siglo XXI, porque como, por ejemplo, una forma de arreglar el aborto, ¿no? Que sea legal en todo México, pero ¿de dónde viene el problema? Es decir, ¿quieres ya solucionarlo con un aborto? ¿De dónde viene el problema? ¿No será acaso trabajarlo desde la juventud, desde Ujú. los niños que se hagan responsables, pero también buscar sus prioridades? Es decir, bueno, me hago responsable de esto. Pero fíjate lo curioso, profesora Brenda, recuerda que hubo por ahí un judío alemán llamado Albert Einstein, que estudió en una escuela politécnica alemán, publica la teoría de la relatividad. ¿Qué significa esto? Que el tiempo no es el mismo, ¿no? Es decir, tu tiempo, mi tiempo, son tiempos distintos, por eso se habla de un Sí. tiempo totalmente volátil, relativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a lo mejor en su momento la mamá, el papá tenían tiempo, pero el futuro siempre no se puede diagnosticar. Y predecible. Ajá. Exacto, a lo mejor en este presente ya no tienen tiempo, pero en ese momento, en el pasado, sí tenían tiempo. ¿A qué voy con todo esto? Los roles han cambiado. Para empezar, hay que ir pensando el tema del rol. La mujer ahorita trabaja ya con este concepto de toda la reforma femenina, etcétera. Bueno, las malas reformas femeninas en algunos puntos, pero es importante el papel de la mujer para educar a los niños, porque la escuela le compete otro papel, Sí. otro trabajo, otro campo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra materia de competencias, no hay que perder de vista que la escuela da herramientas,
pero ya el propio estudiante por sus fuerzas y la tentativa de ser autodidacta debe de llevar aparte ese tema. Pero sí, yo creo que en primera instancia se debe definir un tema de vocación. Para eso sirve la razón. La razón nos debe de ayudar. Claro, también la fe personal de cada uno, pero la razón nos debe de depurar un poco, decir, bueno, si no quiero hacer esto, no lo hago, ¿no? Dices, bueno, yo ahorita estoy contenta, estoy contento con mi soltería, me quiero dedicar al estudio, adelante, ¿no? Yo creo que es un tema de vocación, pero también hay que estar seguro. ¿Por qué? Porque la contradicción siempre vendrá en el mañana, que no se te olvide, profesora. Las contradicciones siempre vendrán en el mañana. Ahorita podemos estar seguros, pero mañana viene la Sí. contradicción personal, ¿no? Entonces, Aparte eh, también lo que mencionábamos, ¿no? sí, Precisamente en esto de la moral y lo que te, como sociedad, lo que también te van imponiendo, ¿no? Porque si tú ya eres una persona, yo todavía veo personas o sí, personas que, por ejemplo, cuando ven una noticia en Facebook sale mucho, ¿no? Que una muchacha de quién sabe cuántos años, de 20, 20 y tantos, se operó porque ya ella decidió que no va a tener hijos, ¿no? Y yo veo como mucha gente luego pone ahí mismo en las noticias, ay, no, está muy chica, después se va a arrepentir. Y pues uno dice, pues a ti qué te importa, ¿no? Pues si se arrepiente ya sabrá ella, ¿no? Pero, o sea, pues digo, ¿por qué nuestro afán de siempre estar ahí? Pues no sé, o sea, al final de cuentas es su vida, si ella quiere tener o no quiere tener, pues ya es decisión de ella. Porque también muchas veces las mismas familias, a mí me ha tocado que las mismas familias te van diciendo, ¿no? No, es que sí, tú cuando seas grande tienes que tener hijos y si no, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Y, o sea, como que todavía tenemos mucho esas creencias y pues uno dice, pues sí, pero no, o sea, no me siento, es como yo ahorita le decía, ¿no? O sea, yo ahorita ya reflexionando y así, o sea, yo digo, no, no me siento capaz, o sea, todavía no me considero una persona que diga, ay, bueno, sí, voy a andar con un bebé ahorita cargándolo y, o sea, no, y no me veo así como diciendo, tengo muchas ganas ahorita de ya tener un bebé, un hijo y criarlo y darle todo, porque al final de cuentas, uno como, a lo mejor como docente nos vamos dando cuenta, ¿no? Como que como docentes te puedes dar cuenta más que en otras profesiones quizá, porque como docente, pues por ejemplo, yo que estoy con niños preescolares, que es como la primera infancia y casi casi los ves desde bebés, pues sí te das cuenta de lo difícil que es, o sea, el cuidar un hijo no es nada más esa y le voy a dar de comer y ya, no, es educarlo y ahorita, por ejemplo, en la maestría no me acuerdo en qué materia veíamos eso, ¿no? De que sí. cuánto vale educar a una persona, o sea, vale muchísimo, muchísimo dinero y no es de que digas, ay, nada más va a la primaria y ya, como antes, no, ahorita ya si tú quieres quizá que tu hijo esté mejor preparado, no nada más es que llegue a la primaria, o sea, y el propio hijo pues te va exigiendo cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una persona que si a mí mi hijo me dijera, no, ma, es que ya no quiero estudiar o algo así, no, hombre, yo sí, quizá me pararía de puntas porque yo precisamente por todo lo que me han formado mis papás y todo lo que me han enseñado, no, yo creo que no sería tan fácil para mí el aceptar que mi hijo me dijera, ay, no, ya no quiero estudiar, no. O sea, yo sí no podría. Sí, totalmente, profesora Brenda. Tenemos convicciones personales, definitivamente, pero también recuerda que, por ejemplo, en lógica se le llama categorías a la descripción que hacemos de un ser, es decir, de un ser humano. Ujú, Así como se describe la parte negativa, también hay aspectos positivos, ¿no? Eso de la infancia. De hecho, hay un libro, profesora, que si puedes, cómpralo. Se llama La infancia recuperada, de Fernando Sabater. La mm, infancia recuperada. Un libro sabroso, rico, que precisamente aborda ese tema. Es decir, ahorita todo educador, todo experto en educación debe de defender la infancia también, ¿no? Es decir, la infancia debe ser una gran aventura de aprendizaje. Precisamente aquí te acabo también de dejar otro libro de María Montessori, Los Juegos de María Montessori, dentro de competencias educativas para las próximas tareas. ¿No? Entonces, para ir enfocando, es decir, pensar las competencias, pero también llevarlo a la parte práctica.
¿no? Y sí, hay aspectos positivos, eh, pero recuerda también que la educación no es para todos. Yo creo que ese tema de la Constitución en México, que la educación debe ser laica, etcétera, pero no es para todo. Hay gente que tiene prosperidad teniendo un oficio, ¿no? Y Ujú, hay otros tienen prosperidad teniendo, pues su carrera, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco la escuela, siendo críticos un poco, no es un centro que lo vamos a ver ahorita en tecnologías educativas, las barreras escolares, lo vamos a ver con el texto, no me quiero ir un poco más allá, es harina de otro costal, pero son convicciones, profesora. Yo creo que al final de cuentas, la seguridad, pero eso no se te olvide, lo vamos a ver ahorita en educación en temas transversales. La certeza que teníamos hoy, mañana ya no lo tendremos, ¿no? Ese es el mundo VICA. De hecho, fue una pregunta de examen de la educación ujú, en temas transversales, ¿te acuerdas? El mundo VICA, con volatilidad, incertidumbre, etcétera. Es decir, la certeza que teníamos hoy, mañana ya no lo tendremos. La razón que teníamos hoy, mañana nos vamos a contradecir, ¿no? Entonces, eso es lo humano. Es decir, si alguien me dice, oye, profesor, pero, es que he llorado, todo lo que tú me estás diciendo, eso es lo humano. Si tú me dices que no he sufrido, cuidado, yo creo que no eres sí, humano, no eres humano. claro. Bien, profesora, bien, buenas premisas. ¿Qué te parece si entramos ya con el libro, Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje? Recuerda que a partir del siglo XX, haciendo un poco de historia, simplemente así, en términos generales, para enfocar al profesor Julio Pimienta, recuerda que en el siglo XIX surgió una corriente llamada la izquierda, bueno, la escuela de izquierda hegeliana. Hegel fue un filósofo alemán, Jorge Guillermo Federico Hegel. Su libro más importante se llama Fenomenología del Espíritu. Fenomenología del Espíritu. Él decía que trabajó un concepto que ya lo había trabajado los griegos, luego Johann Fichte, y luego Hegel lo lleva a cabo con el concepto de la dialéctica. Recuerda que la dialéctica también se puede utilizar en la escuela, es decir, tesis, llevas un tema, antítesis, discusión, síntesis, una conclusión, ¿no? Decía Hegel que la conciencia determinaba quién eres tú, es decir, tu conciencia, tu aprendizaje, etcétera. Ya surgió esta escuela de izquierda del siglo XIX con Carlos Marx, el propio, luego va a venir los Antonio Gramsci, etcétera. Y Carlos Marx, junto con Federico Engels, su amigo, que le daba dinero porque Marx era pobre, muy pobre, se la pasaba bebiendo, era alcohólico. Curioso, todo lo que escribía Marx no tenía sentido. Su esposa le daba un sentido, llamada Jenny Marx, fue su esposa de Marx. Nadie ha dicho eso. Ujú, La no, que, la que realmente escribió fue la esposa de Marx, escribió todos los tratados del comunismo, la Sagrada Familia, el Capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Marx llegó a comentar que ¿quién es quién es el culpable de todo lo que estamos viviendo? Y él dijo el capitalismo, ¿no? ujú, Hagamos que exista una sociedad que todos se amen, por eso se llama una sociedad utópica, porque no existe. Que todos se amen, que todos se compartan todo. Es decir, si yo tengo un iPhone 11, 12, te lo voy a compartir porque tú no tienes. Aunque tú no trabajaste ni te esforzaste, nada de eso, aquí está, ¿no? Y pues se fundó lo que se va a llamar la corriente del socialismo. Recuerda que Marx decía que a lo largo de la historia hubo periodos humanos. Primero lo que era la esclavitud, luego el feudalismo, luego el capitalismo, luego el socialismo y por último el comunismo. O sea, fue con los grados de la edad del punto, ¿no? Para Marx no existe religión, no existe nada, pura materialidad, ¿no? Esa teoría que se llevó a cabo en Rusia con la Revolución de Octubre de 1917, ya ves que matan al zar, destruyen a los zares, etcétera, etcétera, se impone todo el régimen de Lenin, luego Stalin. Esa corriente llegó a Cuba con mm, la Revolución Cubana, Fidel Castro, el Che Guevara, etcétera. Pues desde Cuba viene este profesor Julio Pimienta, tuvo que huir de Cuba del socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo recuerda que todo lo que viene del capitalismo es malo. Curioso.
Actualmente, haciendo nada más un paréntesis, hay gente de un partido político aquí en México que dice que son socialistas, pero traen iPhone 14 y viajan a Nueva York. Dime tú si son socialistas, ¿no? Pura palabra. Pues precisamente el profesor Julio Pimienta, profesora, este libro que nos trajo, viene desde Cuba, huye de Cuba, llega a México, se establece, estudia, hace sus estudios de Cuba, etcétera, lo trata de llevar a cabo aquí en México y se convirtió en el director del Departamento de Educación de la Anáhuac Norte, del Departamento del Doctorado en Educación. Mm, Profesor Julio Pimienta estuvo ahí trabajando un largo tiempo, ahorita ya no está ahí, ahorita ya es investigador, ha dedicado muchos libros, sobre todo metodología de la investigación y temas de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Recuerda que enseñanza y aprendizaje se dice didáctica, esa es la didáctica, enseñanza y aprendizaje. Ese es el profesor Julio Pimienta. Tú lo has visto, profesora. Somos testigos de que la gente huye del socialismo, ujú, ¿no? No creo que diga, hay una gran migración, van rumbo a Venezuela, ¿no? Todos vienen al norte, no todos vienen a los países capitalistas. ¿Algo no se hizo bien el socialismo? Pues me parece que no. Cada quien decide tener cosas, ¿no? ¿Por qué te voy a regalar? ¿Por qué te voy a dar esto? Tú no has trabajado en ello. Es un gran ujú, debate fuerte. Pero te hago en contexto, profesora, porque el profesor Julio Pimienta huye de ese socialismo como muchos de Cuba que llegaron a México y nos trajo este libro rico, fantástico, de la editorial Pearson. Precisamente fue el texto que lo llegamos a cabo. Bueno, se ha publicado también en diferentes editoriales. Vamos a ver qué dice y también pues puedes ir dando las ideas, profesora. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí el profesor? En primera instancia nos habla del trabajo también importante que debe de hacer el profesor dentro del aula, pero también fuera del aula. Es decir, las tareas que son fuera de los muros escolares, ¿no? Por eso es el objetivo de las tareas, para no olvidar, para tener presente, para ir trabajando, ¿no? Bien, aquí vemos también el concepto de a priori. Recuerda que en términos, por ejemplo, filosóficos, hay conceptos que llama a priori y a posteriori. Lo que acontece antes, es decir, antes de esa vivencia escolar y lo que sucede después. Ejemplo, un niño que entra al aula, a lo mejor lleva ciertas conductas, pero cuando sale del aula, sale con un conocimiento y dices tú, sí hubo un aprendizaje ahí, mira, sí hubo un aprendizaje. Por lo tanto, tenemos lluvia de ideas. A veces, curioso, la mayoría pensamos que lo que saben los niños, lo que sienten los niños, no es importante para el aula. Lo que nos dice aquí la primera estrategia de lluvia de ideas es todo lo contrario, es muy importante. Cada quien precisamente debe de dar puntos de vista. Claro está que, por ejemplo, si quieres llevar a cabo esto, profesora, debes de poner un moderador, debes de ujú, elegir un alumno que se encargue precisamente de aplicar la democracia. ¿Qué es la democracia? Los tiempos de argumentación, ¿no? Cada quien, oye, yo quiero participar, lluvia de ideas, te va a ayudar precisamente ¿para qué? Para ir indagando, como lo dice aquí. Y también lo que se pretende es que se dé, pues, dar pautas para solucionar algunas dificultades, ¿no? Lluvia de ideas, hay que tenerlo presente, profesor. Muy bien. ¿Y eh, para qué se utiliza? ¿No? Aquí nos brinda, tú ya leíste el texto, simplemente estoy como reafirmando esto que tú ya lo revisaste. Es un libro riquísimo, yo creo que te va a ayudar bastante. Ya, claro, ya tiene algunos ayeres, unos añitos, pero sigue todavía vigente. Aquí, recuerda, uno de los grandes debates de la escuela del pensamiento en temas educativos era si lo que trae los alumnos al aula es importante o no. Ese es el gran debate. Si lo que trae, por ejemplo, Juanito, Pepito al aula de clases, María, es importante o no. Recuerda que dentro del pensamiento anterior a la escuela, por ejemplo, del empirismo, decía que el alumno llegaba en blanco al aula, por lo tanto no era poseedor de verdades, sino el propio docente nada más. El docente tenía la máxima autoridad. Todo lo que decía el alumno no servía y era ridículo. Pero ahora nos damos cuenta que no es así.
Toda experiencia, hasta una plática de fútbol, una plática de tarde puede ayudar. Es decir, para saber qué conocimientos trae el alumno y cómo puede ayudar, ¿no? Entonces, eso es precisamente cómo se puede ir generando. ¿Qué competencias? Ser creativos, creatividad. Y surge, mira, una de las competencias, ser creativo, resolver. Tan importante es esto, profesor, lo sabes, resolver. A veces no te sale bien todo lo que habías planeado, por ello existe siempre posturas y todo eso, ¿no? Cuando hablamos de aclaración, va de la mano también con la humildad. Todos nos equivocamos, eso es inevitable, ¿no? No que caigamos en un término determinista, tipo calvinista, no es así, pero hay que tener presente el error en cada momento. Para ello es el crecimiento, por eso nos educamos. ¿Para qué se utiliza? Este tiene la lluvia de ideas. Y, y aquí viene precisamente un pequeño ejemplo de cómo se llevaría a cabo, ¿no? Ujú. Es decir, mover las bancas, trabajar aquí, a ver tú, el moderador está ahí, lo puede hacer el profesor, pero lo ideal sería que lo haga un alumno. Es decir, puedes ir haciendo roles, de eso se trata, ¿no? Yo creo que eso puede ayudar precisamente para que se vaya organizando este tema de la propia actividad. Fíjate que ya se nos va a acabar el tiempo y es raro porque somos nada más dos, pero ahorita te envío otra liga, profesor, ahorita que terminamos. Entonces, mover las bancas, fíjate cómo se puede hacer. A ver, ¿qué temas podemos llevar? ¿Cómo ir aportando? Recuerda, aplicar la dialéctica, tesis, tema, antítesis, controversia, lluvia de ideas, síntesis. A ver, lleguemos a una conclusión. ¿Qué concluimos? Eso puede ayudar. ¿Por qué? Porque date cuenta que en temas sociales, en temas de comunidad, en temas laborales, muchas veces el conflicto también es un gasto, se gasta en conflicto. Lleguemos a concretizar puntos, ¿no? Para que lo tengas totalmente fija en este tema. ¿Cómo ves la lluvia de ideas, profesora? Pues de hecho, por ejemplo, conmigo sí mis profesores cuando yo estuve como estudiante, pero por ejemplo, en prepa, en secundaria, en primaria creo también, incluso hacían, no me acuerdo cómo se llama esta estrategia, pero, debates, también hacían debates. Entonces, sí me acuerdo que nos pusieron así, como la mitad del grupo hacia un lado y la mitad del grupo hacia otro. No importaba si estábamos con nuestros amigos, o sea, nada, así mitad se divide y no me acuerdo de qué era el debate, pero sí, la verdad es que ese debate creo que fue el único que hice y pues al final de cuentas sí se nos quedó grabado porque pues fue una estrategia en donde a pesar de que como que ya al final ya era más en cuestión de juego y así, pero a pesar de que lo hicimos como muy divertido, cada uno expresaba su opinión. Entonces sí fue como muy importante escucharnos. Y por ejemplo, ahí no importó si de este lado estábamos todos de acuerdo o de este lado no estaban de acuerdo. O sea, fue una mezcla así sin importar. O sea, cada uno tenía que decir por qué estaba de acuerdo y por qué no estaba de acuerdo. Y del otro lado, si había alguien que tenía que refutar, lo refutaba. Y si tenía alguien que lo apoyaba, pues lo apoyaba. O sea, no era así como de este equipo está de, este va a decir que no y este equipo va a decir que sí, no. También otra que hicimos, que recuerdo que eso sí me tocó también en la prepa, no fue como un debate, pero fue como una ponencia. Entonces, Mm, como por equipo, sí. hicimos ponencias y cada uno, igual había un moderador como alumno y nos iban diciendo, ¿no? A ver, la compañera Brenda, ¿qué opina? Entonces ya yo daba como mi punto de vista y ahí los mismos del equipo podían decir si ellos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con lo que, pero ya no era tanto como un debate, sino que hasta entre nosotros podíamos decir por qué estábamos de acuerdo y por qué no. Y fue importante porque pues cada uno como que se daba cuenta de, en ese momento quizá pues uno como está más joven como que no le da tanta importancia, pero ya viéndolo así, pues te das cuenta incluso de qué ideas traen desde su familia, ¿no? A lo mejor la familia es la que le decía, no, es que eso está mal o al revés, ¿no? Entonces, nos dividían como por equipos y a cada uno nos tocó así
un tema igual así como muy, muy polémico, ¿no? Por ejemplo, el aborto, la eutanasia. Y entonces la tarea que nosotros teníamos era como investigar, Sí, sacar nuestros puntos, cada quien sacó así sus puntos y cada quien iba dando como su punto de vista. O sea, no fue tanto como de ponernos de acuerdo, a ver, tú vas a ver esto, tú vas a... No, o sea, ya por ejemplo uno conforme iba avanzando la polémica, si uno, por ejemplo, ya escuchaba que uno decía que no sé, que a los tantos meses era prohibido ¿cómo se llama? El aborto y tú traías la misma información, bueno, pues ya como que tú tratabas de agregarle algo más o ya decir si tú estabas de acuerdo o no con eso que había investigado tu compañero. realmente. Y fíjate, profesora, que te acuerdas, precisamente tuvo significado, ¿no? ¿Te acuerdas que comentó Sí, el propio Ausbel, el psicólogo? Un aprendizaje significativo. De eso se trata, profesora. Porque al final de cuentas, si nos ubicamos en la parte laboral, en una empresa que tú ya trabajas, hay reuniones. sí. Tienes que tú llevar tu propuesta, llevar tus informes, llevar tus trabajos, y al final de cuentas vas a retomar lo que hiciste en la escuela. Por eso el vínculo, argumentar, saber describir correctamente, eso va a ayudar precisamente para esto. Tienes toda la razón. Y Pues sobre ahorita, por todo, ejemplo, una estrategia que yo hice ayer sí, con mis compañeras es el análisis FODA, pero personal. No fue ahorita como institución, sino fue personal. De hecho, pues está dividida ahorita esa como esa actividad, porque primero lo traté. Bueno, lo que pasa es que como que ya empezaba a haber algunos conflictos y uno sí, como directivo, pues te vas dando cuenta, ¿no? Entre compañeras que pues te van comentando, no, es que no estoy de acuerdo con esto, no, es que ella esto y así. Entonces, lo primero que hice fue que fui llamando de una en una y les fui preguntando cómo se sentían en el ambiente. Entonces, como que traté de hacerlo de confianza para que ellas pues también se pudieran desplayar y expresar y también pues como conocer por qué estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Porque pues es muy fácil que pues dices, bueno, voy y me quejo de la compañera, pero pues no estás escuchando el otro lado, ¿no? A lo mejor tú también estás fallando. Entonces me senté con cada una de las profesoras y les dije, a ver, ¿cómo te sientes? Y ni siquiera porque me decían, ¿pero en qué? Yo les dije, no, o sea, no te limites, o sea, si tú me quieres contar que ahorita estás estresada porque en tu casa hay muchos problemas, adelante, ¿no? Si quieres llorar, e incluso hasta les puse ahí el rollo de papel y les dije, si quieres llorar, llora, yo no te voy a juzgar, no te, o sea, solo, o sea, mi papel ahorita solo es escucharte, ¿no? Nada más. sí, Entonces, totalmente. pues ya me empezaron ahí a decir, entonces como que sí salieron algunas cosas que pues llamaron mi atención y que yo dije, pues órale, ¿no? O sea, estamos a finales del ciclo y yo pude llegar a la conclusión de que más que nada es estrés, o sea, traemos un estrés ahorita acumulado porque pues ya estamos así por entregar ciclo escolar y precisamente como que como mi compañera está estresada, pero también esta está estresada, en algún momento, ¡fum!, van a explotar, ¿no? Entonces lo que hice fue que dije, bueno, ok, vamos a hacer un FODA. Entonces ya ayer en la tarde, cuando ya terminamos de entregar a los niños, siempre nos quedamos como unos minutos para reflexionar. Sí, sí, Entonces sí. yo les dije, a ver, miren, les traigo un cuadro, porque ya hasta llevaba yo mis cuadros y todo. Y les dije, no sé si conozcan el análisis FODA, ¿no? Pues que sí. Ah, bueno. Pues en el análisis FODA lo podemos hacer ya sea por institución, lo podemos hacer personal, lo podemos incluso hacer para otra compañera, sin el afán de, pues, de lastimar a nadie, ¿no? Entonces ya les dije, ahorita va a ser solamente personal. Cada una va a escribir sus fortalezas, sus oportunidades, sus áreas de mejora. Entonces ya cada uno lo fue escribiendo y luego les pedí que les di una hoja de color y a esa hoja le tenían que poner su nombre decorado. Entonces ya cada una la iba a pasar con sus compañeras, bueno, íbamos a ir rolando las hojas y cada quien le iba a poner, pero una fortaleza que veían en la otra compañera. Y luego yo pienso llevarlo hacia las áreas de mejora. Entonces, hasta ahorita me quedé en fortalezas, ¿no? Y ya fue cuando les dije, entonces chequen ustedes, a lo mejor yo me veo como una persona, no sé, pasiva, ¿no? Por ejemplo,
pero a lo mejor mi compañera no me ve así, me ve como una persona activa y pues yo ni me había dado cuenta. Entonces yo les decía, vayan viendo cómo entre nosotras nos tenemos, ¿no? En qué concepto y cómo nos tenemos nosotras mismas, porque a lo mejor ella en mí ve un potencial y yo no lo he visto. Totalmente, profesora. Ya se nos va a cerrar ahorita el Zoom. ¿Qué te parece si te envío otra vez otra liga? Retomamos lo que acabas de decir de esas amenazas, la oportunidad también que existe y ahorita nos vemos, profesora. Sí, profe. Sí.